Saludos. El día de hoy vamos a ver el punto del ensayo, pero antes quiero recordarles con respecto a los temas anteriores para poderles recordar nada más. Asimismo, decirles de que tenemos puntos especiales que ver, como lo que es el informe, el argumento y lo que es el resumen. Y vamos a contextualizar un aspecto muy importante con respecto al caldo de Tobik y van a ver ustedes qué relación tiene. Entonces, inicio con lo que es específicamente el punto del ensayo. Según el RAE, el ensayo es un tipo de texto en forma de prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Entonces, aquí, si ustedes lo ven, pues es una definición del RAE, pero lo vamos a explicar más adelante con otros textos que lo parafrasean. Seguidamente, es lo que les decía, vimos el informe y el resumen. En este caso, entonces, el informe son datos previamente investigados, que se pueden ser tablas, explicaciones, estadísticas y otros que sean necesarios para sustentar lo que se dice. En el ensayo, pues, sus elementos son carátula, el índice, lo que es la introducción, el contenido, la conclusión, las recomendaciones y la bibliografía. En lo que es la carátula, pues va el nombre del autor, el título del informe, fecha y datos de la institución. En lo que es el índice, es la guía temática, o sea, los numerales de páginas que tiene el documento más la nomenclatura. La nomenclatura es el 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente según el orden que abarca la temática. Luego tenemos lo que es la introducción, ahí va a ir el resumen del informe, ¿sí? De forma detallada. Asimismo, va el contenido del informe, que ahí van los temas y subtemas de lo que es el informe. Las conclusiones a las que se llega a partir de la información presentada y en las recomendaciones son las sugerencias derivadas de las conclusiones. Como ustedes ven, aquí los dos concuerdan. Si usted dice que el bajo rendimiento es por falta de alimentación adecuada, entonces sus recomendaciones van a ser que el niño o la niña, para que mejore su rendimiento escolar, tiene que alimentarse y nutrirse. Luego tenemos la lista alfabética, que es la bibliografía. Si usted utilizó libros, si usted utilizó link u otros documentos, tiene que darlo a conocer. Esto es con respecto a lo que es el informe. Los informes pueden clasificarse en tres: expositivo, demostrativo e interpretativo, ¿sí? Como les decía, ¿por qué tengo y qué tiene que ver el caldo de Tobik con lo que acaba de decir y con lo que voy a decir? Simplemente es de que el caldo de Tobik con un elemento que no vaya como ingrediente ya no es caldo de Tobik. Por decirle un ejemplo, no hay huevo, pues aunque esté ahí todo, no es caldo de Tobik. No hay agua, pues tampoco es caldo de Tobik. No tiene verduras, tampoco es un caldo de Tobik. Entonces, todo este procedimiento, desde la ayuda mutua de las madres, de toda la comunidad, tiene que ver como un proceso. Lo mismo es en los aspectos de lo que es la educación o los documentos que estamos presentando. Todos los elementos tienen un propósito y tienen una meta. Por lo tanto, usted tiene que llevar el orden respectivo. Esto es solo para contextualizar, para que vea que así como hacemos las cosas cotidianamente, tienen procesos, así también las técnicas que presentamos acá tienen un procedimiento. El resumen tiene tres elementos: objetividad, claridad, precisión. En este aspecto vamos a detallar cada uno de ellos.
La objetividad pues tiene dos características. Uno, debe evitar la interpretación subjetiva, o sea que no debe usted decir cosas que salgan de lo que dice el autor, ni le debe quitar ni le debe poner según usted, sino más bien debe respetar las ideas del autor. Por ejemplo, si yo quiero decir la definición de familia, yo voy a decir que es la base de la sociedad, pero si yo lo quiero parafrasear, digo, es el núcleo de la sociedad. Entonces, no estoy saliendo de lo que dice el autor y lo estoy parafraseando. Entonces, es así como uno debe de respetar las ideas del autor. Claridad es el otro elemento, que es una comprensión del texto. Un resumen es claro, sí. La información es sencilla y entendida. Entonces, hay un dicho que dice que mucho habla, pero no se le entiende. Poco habla de forma sencilla, o sea, con un tipo de lenguaje familiar o un tipo de lenguaje meramente académico o un lenguaje entendible, yo puedo decodificar el mensaje. Entonces, si el emisor y receptor decodifica, es porque fue entendida. Precisión. Lo que se dice del autor está expresado, o sea, de forma literal. Precisión, sin rodeos, que la información no sea vaga ni nebulosa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos, chicos y chicas. El ensayo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema y es específicamente un escrito que expone de manera argumentativa. Entonces, es un escrito que se expone de manera argumentativa. Es el punto de vista del autor ante un tema. Entonces, en este aspecto tiene tres elementos, lo que es el ensayo. Número 1. Bueno, antes quiero decirles que es un argumento. En temas anteriores lo vimos, como lo mencioné al principio. Entonces, un argumento es sencillamente un párrafo que expresa una idea principal. Ese es un argumento, idea principal. Como vimos antes, hay varios tipos de párrafos que ya fueron vistos en clase: el narrativo, el descriptivo, el argumentativo, el expositivo, el relativo y el nominativo. Yo voy a hacer énfasis a lo que es el argumentativo, que presenta explicaciones que se defienden, comprueban y buscan persuadir al lector. Entonces, cuando argumentamos o cuando damos las ideas en los párrafos, presentamos explicaciones que defienden y comprueben, que buscan persuadir al lector. Explicaciones de autores que tengan relación en el tema, que lo defienden y lo comprueben, como estadísticas de la PNUD, del INE, de lo que es otras instituciones. Un repaso así meramente a vista de buen cubero. Lo narrativo, pues este tipo de argumento es un párrafo cronológico. En lo que es lo descriptivo, pues simplemente expresa cualidades y características y los elementos que describen a los sujetos y objetos. Como también tenemos lo que es lo expositivo, que nada más nos proporciona información acerca del tema. En lo relativo, pues expone la información de manera relativa para poner a discusión. Y en lo enumerativo, pues solamente enlista las características de la idea o de un objeto. Entonces, esto es nada más para recordar. Seguidamente tenemos, aparte de que estos son tipos de párrafos, hay tipos de textos. Entonces, en los tipos de textos están los descriptivos, los narrativos y los expositivos.
En los textos descriptivos solamente exponemos los acontecimientos detallados del uso del lenguaje para describir lo que dice el autor, lugares, paisajes, etc. En lo narrativo, pues solo se relatan acontecimientos que afectan al personaje. En los expositivos, pues presentan información acerca del tema. Ahora bien, donde siempre vamos a enfatizar es en el texto argumentativo, que vuelve a enfatizar, defender o convencer a una determinada persona, una tesis a un público, convencer. Entonces, aquí en los argumentos o preposiciones tenemos que convencer. Aquí en este caso tenemos que convencer a través de nuestro ensayo al lector. Seguidamente, siguiendo con lo que es lo argumentativo, se hace una exposición de una serie de ideas que comprueban y que se denominan argumentos. O sea, en este caso, como el INE, pues nos da datos de cómo está la mortalidad en Guatemala, cómo está en sí, cuántos hombres, cuántas mujeres. Entonces, nos dan información fidedigna y lo comprueban a través de informes que ellos dan a cada cuánto tiempo, que lo dan a veces en informes en unos libros o si no en algunas publicaciones. Como también en lo argumentativo está conformado por 4 partes: introducción, exposición, argumentación y conclusión. El ensayo entonces expone argumentos desde el punto de vista de un autor ante un tema. Bueno, el ensayo tiene 3 partes: introducción, desarrollo, conclusión. La introducción atrae la atención del lector basado en argumentos. Explicamos qué es un argumento. Entonces, es hacer que se interese esta persona en el tema, ¿sí? Desarrollo, trata los puntos que se quiere expresar de un tema. O sea, hay que escribir las oraciones principales y profundizar o ampliar las secundarias. Y las conclusiones son ideas principales y puntos de apoyo para que se pueda concluir o se pueda cuestionar al lector. Tenemos un ejemplo para poder entender mejor. Aquí, en vez de tesis, vamos a escribir ensayo. Entonces, como preámbulo, si ustedes ven, tiene introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, en un preámbulo, el tema es el aborto. El preámbulo es: el aborto es un lenguaje corriente. Es la expulsión de un feto, ya sea de manera natural o provocada. Ya el título del ensayo quedaría: el aborto se puede dar de 2 situaciones. La primera, porque la madre no lo quiere tener y se lo provoca el aborto. Y 2, cuando el feto no tiene la fuerza para vivir. Aquí ya tenemos 2 variables, o sea, 2 formas para investigar. Una de forma provocada y una de forma natural. Entonces, ya hay cómo hacer esa investigación. Seguidamente, en el desarrollo, la idea principal es la secundaria. En la idea principal, ¿qué es el aborto? ¿Sí? Definiciones desde varios puntos de vista. Ideas secundarias: ¿cuántos tipos de abortos hay? ¿En qué consiste el aborto? Y la idea principal: ¿cuáles son las consecuencias de un aborto físicamente? Entonces, es como va el ejemplo. Seguidamente dejo 3 iconos solo para que se recuerden ustedes de lo que es el tema. Aquí es lo que es la introducción y aquí es lo que es el desarrollo y aquí es la conclusión. Y como último punto, dejamos lo que es las partes del ensayo. Muy bien, jóvenes, este ha sido la presentación. Disculpen que estuve muy rápido, pero solo 15 minutos me da este programa para grabar. Una próxima nos miramos. Le agradecemos bastante. Saludos a su familia y vamos a seguirles brindando clases de esta forma. Feliz día.